Buenas noches, hermano, que Dios te bendiga. Comparto hoy domingo el momento de la palabra. El ser humano, ¿verdad? Nosotros los seres humanos que vivimos en el siglo XXI, muchos nacimos en el siglo XX, vivimos en el siglo XXI, otros nacieron en el mismo siglo XXI. Lo que traigo a colación es que nuestra estructura de pensamiento, la manera de comprender el mundo que nos rodea, los procesos y las estructuras sociales, las entendemos o las comprendemos desde nuestra formación como seres humanos del siglo XXI, seres contemporáneos, ¿verdad? Donde hay una comprensión de la tecnología que utilizamos para nuestro quehacer diario. Hay unos conceptos o paradigmas que, ¿verdad? Que matizan nuestra comprensión de los fenómenos naturales y sociales. De esa misma manera, nuestra forma de pensamiento como hombres del siglo XXI y los seres que han vivido en cada época histórica, en cada siglo han tenido también su propia formación, su propio esquema de comprensión. Como seres del siglo XXI, aún lo teológico, aún la palabra, ¿verdad? La vemos también a la luz de nuestra formación como hombres del siglo XXI. Pero hay un pasaje de la Biblia, ¿verdad? Que es lo que quiero compartir hoy domingo con ustedes, que nos invita a la reflexión, a reflexionar y repensar cómo pensamos. Me explico. A romper el paradigma de cómo comprendemos. Vamos a ver lo que dice la palabra. El apóstol San Pablo le escribe en la carta a los romanos lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ciertamente la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Eso lo sabe el Espíritu de Dios que habita en tu interior creyente. Solo puedes sentir, la voluntad de Dios es perfecta y es lo que le da satisfacción a nuestra vida y felicidad a nuestra alma. Sin embargo, hay un llamado a la comunidad de creyentes para que rompan con los esquemas de pensamiento. Eran formados, ¿verdad? Esta comunidad de los primeros siglos de formación de la iglesia era formada, ¿verdad? Vivían en la capital del Imperio Romano, tenían su forma y esquema de pensamiento. Él le hace un llamado a que rompan, que haya una ruptura en lo que es el mecanismo de la comprensión. Para que entiendan la voluntad de Dios hay que trascender ¿verdad? Al mundo superficial, al mundo, ¿verdad? Que vemos o percibimos de manera natural. Y obviamente nuestra formación pues nos da una estructura necesaria, porque somos seres pues que somos parte de una sociedad, vivimos en un momento histórico, en este es el momento histórico en el que Dios nos ha permitido ser y estar. Sin embargo, ese llamado del apóstol Pablo sigue teniendo pertinencia y vigencia en el mundo contemporáneo. Aquí en Puerto Rico, en el Puerto Rico del siglo XXI, este llamado del apóstol Pablo tiene más vigencia que nunca, porque es una exhortación, es una llamada a que no te conformes al pensamiento de este siglo, trasciéndelo. Hay cosas muy positivas, muy útiles y necesarias de comprender y, ¿verdad?, manejar. Pero en lo espiritual, en nuestra devoción a Dios, en nuestra cercanía con Dios, para poder agradar a Dios, para poder discernir a Dios en medio de los tiempos, tiene que haber una ruptura, porque la voluntad de Dios no se amolda a este siglo ni a ninguno. Es perfecta, es agradable, es trascendente, transforma tu mente, renueva tu entendimiento. Lo comprensivo del concepto que el Evangelio mismo nos enseña tiene que ser
matizado, obviamente, por la revelación espiritual, la revelación que proviene del Padre, que el Espíritu Santo nos revela. Y no estamos hablando de nuevas revelaciones, de evangelios nuevos, de nuevos inventos, no. Todo está contenido en el mismo evangelio, en la sagrada escritura. Tómate un tiempo, lee la palabra, pídele al Señor, pídele al Espíritu Santo que te revele cuál es el propósito de Dios para tu vida y de qué manera o qué mecanismos puedes utilizar para renovar tu mente, para entender más allá de lo aparente, de lo superficial, porque miren, aspectos tan comunes y superficiales o naturales, ¿verdad? En el siglo XXI como es la solvencia económica, la capacidad económica, las modas, la fama, pues son cosas que a nivel social, pues de alguna manera nos forman o influyen, ¿verdad? En nuestra capacidad de comprender o analizar los conceptos o las ideas. Pero el Evangelio es más profundo, el Evangelio no tiene que ver con moda, no tiene que ver con solvencia económica, es espiritual, es trascendente, es para la eternidad, trasciende el aquí y el ahora, es una comprensión más profunda, con sabor a eternidad, que Dios revela a tu espíritu. Esto, limitarse a lo que el siglo XXI nos enseña en términos sociales o en términos de escuelas de pensamiento ¿verdad? O el cúmulo histórico de pensamientos que tenemos hasta el día de hoy, pues el Evangelio es más profundo. El mismo Evangelio que se lee, ¿verdad? En la misa, en los cultos, en los servicios, ese es el Evangelio que contiene el tesoro que puede abrir tu mente a una comprensión más amplia y profunda, que es la voluntad de Dios. Ánimo, hermano, que el Evangelio es la palabra del Señor y esa palabra le da a nuestra vida, ¿verdad? Un sentido de, ¿verdad? Existencia, pero trascendente, porque le pertenecemos al Eterno y vivimos para su gloria y para su honra y para que su voluntad buena, agradable y perfecta pueda ser evidente en nuestra vida misma, en la misma vida ordinaria, y que pueda impactar a otros y a otras con el Evangelio. El Evangelio es buenas nuevas, es esperanza, es salvación. Cristiano creyente, que el Espíritu Santo te ilumine siempre, que te dé el discernimiento y la capacidad de entender qué es y qué no es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios guiará tu vida por senderos de paz, senderos de justicia. Y Dios dará a tu alma una satisfacción increíble porque agradas a Dios haciendo su perfecta voluntad. Que Dios te bendiga, que tengas una semana llena de la gracia, del favor de Dios, que el Eterno esté contigo y que quien se cruce en tu camino reciba la palabra de Dios, ¿verdad? De parte tuya y de parte mía, y que puedan ser bendecidos, que almas puedan venir a los pies del Señor Jesucristo a través de nuestro testimonio, a través de nuestras acciones afirmativas y solidarias y a través de nuestra buena voluntad hacia todos los seres humanos que Dios permite que se crucen en nuestro camino. Que Dios te bendiga adelante siempre en el Señor. Buenas noches.